29 de junio. Hoy celebramos la memoria de San Pedro y San Pablo. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la cual edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de la salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra el gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte, y hasta llegó a proponerle a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Pedro vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Estaba junto a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración de nuestro Señor. Estuvo presente cuando lo aprendieron y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús 3 veces, por miedo a los judíos, y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba, y 3 veces le respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Luego recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos, tomando el mando de la iglesia, bautizando este día a varios miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encadenado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de las cadenas para volver a predicar en el templo, que lo devolvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión, pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los no judíos. En esta época, Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Jesús. Ahí se encontró con varias dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que conquistaban. Cada familia tenía sus dioses del hogar. La superstición era una verdadera plaga. Abundaban los adivinos y los magos. Él comenzó con su predicación y allí surgieron las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades daban un gran ejemplo de amor, alegría y honestidad en una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años, la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se convirtió en el centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pedro pidió ser crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Allí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. Ahora conoceremos un poco la historia de San Pablo. Su nombre hebreo era Saulo, era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Sicilia, en la ciudad de Tarso. Era un hombre muy inteligente y bien preparado.
había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos de los Apóstoles 9, 19, 20, 22. Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Se cambió el nombre por Pablo y fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol de la iglesia católica. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. Llevó el evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas, y los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba porque su vida peligraba. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de la salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por donde pasaba. Escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de las Sagradas Escrituras. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma y cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en la cruz, ya que esta era una muerte reservada para los esclavos. San Pedro y San Pablo son apóstoles, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio. Se dice que son las 2 columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en este lugar se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente que intercedan por nosotros.